Buenas noches, camaradas. Quería comentar la última publicación del señor antimarxista Sergio Mario Guili, realizada hace unos 11 días, el 2 de julio, en la cual dice que quienes olvidan o niegan lo que significa en estos momentos para el pueblo argentino Cristina Kirchner no entienden absolutamente nada del leninismo. A ver, ¿qué es el leninismo para usted, señor Gili? Antimarxista confeso, que lo único que se dedica es a postular el seguidismo a la burguesía, encabezada por el sector de la burguesía, encabezado justamente por la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y usted dice que es un cuadro de excepción. Sin duda es un cuadro de excepción porque una dirigente política que en la ESMA, es decir, el centro de detención clandestino de la Armada, donde se torturaban a miles de militantes y activistas revolucionarios que luchaban por el socialismo, repito, luchaban por el socialismo. No sé si te acordás, Gili, de qué significa eso. En ese lugar, tu cuadro excepcional quería explicarnos acerca de la naturaleza del capitalismo, el cual hoy, decía tu admirada dirigente, nadie puede negar que es el mejor sistema económico, el más eficiente. Eso decía tu cuadro de excepción. Quizás esta señora Cristina Fernández de Kirchner ignora la cantidad de habitantes en el mundo que sobreviven como pueden, al borde de morirse de hambre, ni hablemos de enfermedades totalmente evitables que deben afrontar porque este sistema tan eficiente, según la señora Cristina Fernández de Kirchner, los pone en esa situación de riesgo, ¿no? Pero bueno, parece que no entendemos absolutamente nada del leninismo. Es un leninismo bastante particular el que practica el señor antimarxista Sergio Mario Guili, ¿no? Un leninismo en el cual hay que cantarle loas a una dirigente que, como dije anteriormente, ¿no? Hace propaganda por el capitalismo. Claro, sí, con la salvedad de que no cualquier capitalismo, sino un capitalismo bueno, un capitalismo industrial, que está en la cabeza de la señora, porque la fase de la libre competencia fue superada hace años. El capitalismo actual, el capitalismo que existe, se transformó en imperialismo para los leninistas, o sea, para todos los leninistas menos para Sergio Mario Guili. Imperialismo, última fase del capitalismo, capitalismo de los monopolios, que excluyen a millones de personas de una vida digna. Eso se ha transformado el mundo. Eso es el sistema más eficiente, ¿no? Para la señora. No existe, no existe lo que la señora quiere. No existe el lugar al cual la señora quiere dirigir a la Argentina. Solamente en su cabeza, repito. Entonces mal puede llevarnos hacia ese lugar. Después, sigamos porque dice que poner de ejemplo a China es de un coraje extraordinario. ¿En dónde poner de ejemplo a China, otra potencia imperialista mundial, es de un coraje extraordinario? ¿En qué lugar?
Si, sin ir más lejos, acá en el propio continente, Andrés Manuel López Obrador postula una política similar a la que está planteando Cristina Fernández de Kirchner, es decir, tomar distancia del imperialismo yanqui y acercarse al otro imperialismo dominante, es decir, al chino o más ampliamente a los BRICS, es decir, a ese grupo en el cual China, ese bloque económico y político en el cual China lidera. Pero bueno, parece que poner de ejemplo a China es algo extraordinario, ¿no? Muy valiente la señora, por supuesto. Entonces AMLO también, ¿no? Y tantos otros. Pero bueno, finalmente, acá habla de que China está donde está y nosotros donde estamos, justamente porque en China ganó Mao, acá, y en Argentina Chiang Kai-shek, el Kuomintang argentino y peronista. Esto es muy notable, como decía, es muy interesante y educativo, porque muchas veces Lenin decía, se dice mucho más, se expresa mucho más con lo que no se dice que con lo que efectivamente se dice, porque si uno se atiene exclusivamente a lo que escribió Sergio Marigili, no podemos más que acordar, por supuesto, China está donde está, porque en China Mao Zedong lideró la revolución socialista de 1949. En cambio, en Argentina no hubo tal revolución socialista. Como dice muy bien Gili, triunfó el peronismo, es decir, hace más de 50 años que el peronismo, que es un representante político de la burguesía argentina, impidió y combatió, como también dice muy ciertamente, sin nombrarlo, hace referencia al general Perón, como en sus dos presidencias, combatió sistemáticamente, reprimió y torturó a los dirigentes comunistas. Es decir, lo que hizo Chiang Kai-shek en China. Pero ¿qué pasa? Hay un aspecto que se le escapa o se le olvida a Guile, no lo menciona, que así como Mao triunfó sobre Chiang Kai-shek, Mao luego fue derrotado, desplazado del poder por Deng Xiaoping, a quien combatió y mandó a la cárcel, a la cárcel lo mandó a Liu Shaoqi, al número uno, al aliado político de Deng Xiaoping, y a Deng Xiaoping lo relevó de sus funciones en dos oportunidades. Sin embargo, sus seguidores lo repusieron en el cargo cuando Mao se murió, en 1976, y en 1978 comenzó la serie de reformas capitalistas que restauraron el capitalismo en China. En ese punto no hace ninguna mención, y esa es la China que admira su amada Cristina Kirchner, es decir, la China de Deng Xiaoping, la China en la cual se restauró el capitalismo. Porque, repito, el incoherente aquí es usted, comunista entre comillas, más precisamente antimarxista en los hechos. La señora no es incoherente, ella quiere el capitalismo, bueno, más allá de que el capitalismo que ella quiere no lo va a conseguir jamás, porque corresponde a una fase que ya pasó, es un planteo totalmente anacrónico, fuera de tiempo, pero es clarísimo que la señora admira a los países capitalistas, países que hoy son imperialismos. ¿Por qué? Porque en China gobiernan los monopolios. De los principales bancos mundiales, 6 son chinos y practican medidas contra los trabajadores en los cuales está restringido totalmente el derecho a huelga, en donde, por ejemplo, en estos días se apoderaron de los depósitos, exactamente igual como en su momento en Argentina con el corralito de caballos, ¿no? Entonces, lo que dice acerca de
que Perón fue anticomunista es cierto. Lo que dice acerca de que en China se hizo una revolución socialista es cierto, pero omite que en China se restauró el capitalismo y que es una cuestión central el hecho de que en China se haya restaurado el capitalismo y se haya transformado hoy en día en una potencia imperialista. Es algo central que, por supuesto, para ser totalmente eh, preciso, Gili no lo omite porque piensa eso, lo omite porque lo niega. Él dice que China es socialista, es decir, algo que los hechos lo niegan a cada paso. Pero bueno, esa es la causa por la cual lo omite. Y finalmente, eh, dice que esa cuestión de represión que realizan los peronistas impotentiza, es decir, inventa una palabra, ¿no?, al movimiento popular. Es decir, cae en un extremo de ingenuidad política en la cual mendiga o implora piedad a los peronistas y por favor les pide que dejen de ser anticomunistas, que no nos ataquen. A los verdaderos comunistas es a los cuales atacan, no a los comunistas al estilo Gili, que militan dentro del peronismo. Y por más que le pidas, no van a cambiar la naturaleza de la represión sistemática, no solamente a los comunistas, sino a todos aquellos que planteen una alternativa a este sistema. Eso es el kirchnerismo y está en su ADN. No porque el viejo de mierda, como le decía Cristina, lo haya enseñado en su doctrina o lo haya transmitido a través de sus enseñanzas de la dogmática peronista, sino porque la burguesía argentina tiene dos representantes políticos, dos bloques de partidos que lo representan. La única diferencia es que uno lo representa con la violencia en primer grado y el engaño en segundo grado, es el sector de Cambiemos, y el otro sector, el que lidera a la señora, el kirchnerismo y sus aliados, en el frente de todos actualmente, en primer lugar invierte los roles. En primer lugar pone al engaño y luego a la violencia, cosa que quedó patente, por ejemplo, en el desalojo por la violencia de Guernica. Es decir, no es que el kirchnerismo no aplica la violencia contra todo aquel que cuestione el orden burgués. La aplica, pero solamente en una segunda instancia. Bueno, esperemos que este señor quede totalmente desacreditado en las filas marxismo, que él siga con su leninismo, que lo lleva a adorar a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros seguiremos con nuestro leninismo que nos lleva a luchar contra ella. Venceremos, camaradas.